Evitemos que se propague el dengue. Si tenés al menos 2 de estos síntomas, fiebre, dolor de cabeza, dolor intenso de ojos, dolor articular y muscular intenso, náuseas, vómitos, sarpullido o sangrado, consulta a un médico. Hay todo un sistema que está listo para actuar. Ahora más que nunca, Uruguay contra el Aedes aegypti. Tu aporte hace la diferencia. Es una campaña del Ministerio de Salud y Presidencia de la República. Ahora en Uruguay somos todos donantes. Al final era cierto, somos un país generoso, bien nosotros. Donar es amar la vida. Ya se encuentra a mi lado la doctora Liliana Chiflet. Ella es nefróloga del equipo de evaluación y seguimiento de los IMAES nefrológicos del Fondo Nacional de Recursos. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana María? Bueno, un placer que estés aquí. Gracias. Por primera vez en nuestro programa, contar con un profesional del Fondo Nacional de Recursos. Me gustaría que para iniciar este segmento nos explicaras qué es el Fondo Nacional de Recursos. Bueno, muchas gracias, Ana María. El Fondo Nacional de Recursos es un organismo público que funciona bajo la forma de persona pública no estatal, que fue creado por ley, funciona desde el año 80 y creado por la ley 14.897, en el año 92 hubo algún ajuste en la norma, y cuya misión, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, es financiar los actos médicos de alto costo y los medicamentos de alto costo para todos los habitantes, los residentes del país. Tú estás dentro del equipo de evaluación y seguimiento de los IMAES. ¿Qué son los IMAES? Bueno, los IMAES son clínicas que brindan estos actos de medicina altamente especializada, que requieren una concentración de recursos humanos muy especializados, también de inversión en infraestructura y en equipamiento, y que brindan esta atención. En este sector que estás tú, ¿cómo se realiza el control de seguridad, por ejemplo? Bueno, el control formamos un equipo en el cual hay un médico nefrólogo, un médico infectólogo, hay licenciadas en enfermería, también tenemos la colaboración de ingenieros biomédicos, con lo cual lo que hacemos es recabar y analizar información acerca de todas las prestaciones que se brindan. Hay un sistema informático muy potente en el cual desde esas clínicas que se llaman IMAES, en este caso son nefrológicas, se carga a ese sistema informático prácticamente online la información de los actos médicos brindados, por ejemplo de las diálisis, y nosotros obtenemos esa información. Y además se generan como alertas informáticos que nos llegan a un correo electrónico en caso de que haya algún evento inesperado para la situación. Esa es una muy fuerte de nuestras fuentes de información, o sea que tenemos todos los datos de los pacientes. Y por otro lado se realizan visitas a las clínicas, de diálisis o trasplante, y ahí se evalúa todo lo que es estructuras, la dotación de recursos humanos, los procesos, y una parte muy importante para nosotros también es que entrevistamos, ya sea en las clínicas, en los IMAES, entrevistamos a los pacientes o sus familiares o los recibimos en el Fondo Nacional de Recursos para ver la satisfacción que hay con la prestación y la asistencia que se les brinda o, bueno, inquietudes, dudas que puedan surgir en el marco de este tratamiento que son crónicos y son prolongados también.
Y en cuanto a recursos, ¿cómo está hoy este sector, por ejemplo? Este sector, bueno, el Fondo Nacional de Recursos en el año 2015 tuvo un presupuesto de 185 millones de dólares, que es lo que invirtió en todos los actos y medicamentos, todas las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos. Quizá está bueno que diga que el 66% de ese dinero que recibe el fondo proviene de los beneficiarios de FONASA que aportan una cuota aparte de lo que aportan para FONASA, va para el Fondo Nacional de Recursos. Eso es el 66% del dinero con el que cuenta el fondo. Después tiene un 27% más o menos que es de usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud que no son beneficiarios de FONASA y que también el fondo les cubre los actos médicos o la medicación, y Rentas Generales lo vierte al Fondo Nacional de Recursos, y después un 7% es de las personas que pagan de su bolsillo porque quieren estar afiliados a una institución mutual, y un 1% proviene de los juegos de azar. Eso fue en 2015 184, casi 185 millones de dólares. De eso el 33% se invierte en los tratamientos nefrológicos, trasplante, diálisis y el programa. Una tercera parte. Sí, es el área en la que más se invierte, digamos. Después vienen los actos cardiológicos y después los medicamentos de alto costo. Liliana, ¿y de qué manera distribuye el Fondo Nacional de Recursos este presupuesto anual, teniendo en cuenta esa tercera parte en que están divididos los fondos que ingresan? Ahí está. Bueno, el Fondo Nacional de Recursos tiene la misión de asegurar el acceso con equidad para todos los residentes de Uruguay de las prestaciones que él provee. Para eso se trabaja con normativas de cobertura, ¿verdad?, que se elaboran con el Ministerio de Salud, con la academia y con las sociedades científicas de cada una de las áreas, y de esa manera se determina qué indicaciones tiene una determinada prestación. Bien. En el caso de nefrología, bueno, son el 33% del gasto. Después, bueno, los otros como ya lo hablamos, pero en realidad no es que se designe de antemano el gasto, sino que lo que está diseñado es la normativa. Todo aquello que esté incluido dentro de la normativa, el fondo lo va a cubrir financieramente, ¿verdad? O sea, las normativas se hacen como antes, digamos, las normativas de cobertura financiera. En el caso de un paciente, ya que estamos hablando de pacientes trasplantados, de nefrología, ¿cuándo un paciente puede utilizar o tiene derecho a utilizar los servicios del fondo? Se trabaja con normativas de cobertura financiera que son, esas sí, elaboradas de antemano por técnicos del fondo, por la academia, las cátedras de la universidad, por el Ministerio de Salud y las sociedades científicas en cada área, ¿verdad? Entonces, cualquier ciudadano uruguayo que tenga una enfermedad, cualquiera sea, que quede comprendido dentro de la normativa de cobertura financiera, él va a tener ese tratamiento. Y lo otro que hablábamos era que con respecto a la enfermedad renal, están cubiertas la enfermedad renal, prácticamente su seguimiento durante toda la enfermedad renal en los pacientes que son incluidos en el programa de salud renal, que es, bueno, un programa de prevención para mantener lo más posible los riñones funcionantes, y luego cuando ya, porque la enfermedad progresa o porque los cuidados no han sido suficientes para detener su progreso, tenemos los tratamientos de sustitución, que ahí tenemos el trasplante renal y la diálisis, que son brindadas por el Fondo Nacional de Recursos. ¿Cómo el fondo regula estas prácticas, por ejemplo?
Sí, está buena la pregunta porque en realidad el fondo no brinda la asistencia directamente, sino que financia la asistencia que brindan los IMAE en este caso. ¿De qué manera se regula? Bueno, en realidad dijimos, por una parte las normativas de cobertura y por otra parte para asegurar la equidad y la calidad del tratamiento que se brinda, están los equipos de seguimiento de los IMAE, que es el equipo que yo integro, que hablábamos al inicio, y que lo que hacemos es, bueno, manejar toda la información que recibimos del sistema informático, visitar a los IMAE para asegurarnos que cumplan los requisitos, para asegurar los procesos de mejora continua y para sobre todo escuchar las inquietudes de los usuarios y si están satisfechos o no con la asistencia brindada. O sea que es este equipo el que, bueno, más o menos de esa forma hace el seguimiento y el control, digamos, de la calidad de las prestaciones que se financian. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, por favor. Todo está listo para recibirte con una amplia y generosa sonrisa. Para nosotros lo principal es la salud de nuestros pacientes. Porque la estética para nosotros es tomar a un paciente como un todo, no solamente lo que vemos por fuera. Intentamos escucharlo, cuidarlo y apoyarlo. Especialmente cuidarlos y escucharlos. Y que ese paciente se sienta principalmente contenido y protegido. Derma Health, medicina estética integral, nutrición y avanzada. Natalia de Grandal, directora de Clínica Derma Health, en el día de hoy nos habla sobre celulitis y nos dice lo siguiente. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muy bien, Ana María, muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Que estás bien? Ya lo veo, estás embarazadísima. Felicitaciones para ti y para tu familia. Muchísimas gracias, y estamos muy contentos. Realmente se te nota, estás hermosa, hermosa. Natalia, celulitis. Bueno, ¿qué es la celulitis? Todos más o menos conocemos, todos más o menos hemos escuchado hablar de ella, todos más o menos la padecemos también. La celulitis es una enfermedad que está en el tejido subcutáneo, ¿verdad? Como te decía, la padecen el 90% de las mujeres, en mayor o menor medida, y la padecen también muchos hombres, más que nada en la zona del abdomen, principalmente. No siempre está ligado, aunque en gran parte, pero no siempre está ligado al sobrepeso, porque hay mujeres delgadas que también lo padecen. Hay varios tipos de celulitis, ¿verdad? Exactamente, y ahí van un poquito las diferencias. Tenemos una celulitis general, donde aparece en prácticamente todo el cuerpo, hacemos todos los lugares donde hay un depósito de grasa, sean los brazos, sean las piernas, sean el abdomen. Generalmente se dan por eso, ahí sí, en personas con sobrepeso, y generalmente se instaura ya desde la pubertad en adelante, y si no se trata más, no se va a sacar. Puede ser una celulitis más localizada, que ahí sí se da en personas más jóvenes, en general de 16 y 35 años. Puede ser una celulitis también atematosa, o sea que hace retención de líquidos. Podemos también tener una celulitis dura, que es muy común en los deportistas, que capaz que no se ve a simple vista, pero sí que el momento del clásico pellizco sí que lo hace. Y generalmente las causas acá son o por la carencia de algún nutriente o por un tema de oxigenación de los tejidos, que no hay una buena circulación, por lo tanto no hay una buena oxigenación de los tejidos, aún siendo deportistas. ¿Ah, sí? Sí, puede pasar, sí. ¿Cómo tratamos la celulitis, Natalia? Dependiendo, para empezar, el tipo de celulitis que sea. Vamos a hablar como de dos cositas diferentes. Por un lado tenemos un trípode, que es la celulitis, que es una patología vascular, hay un trastorno vascular, hay sedentarismo y hay un trastorno alimenticio. Eso tenemos por un lado. Por otro lado, tenemos causas genéticas que no las podemos tratar, esas las dejamos a hereditarios. Esas las tenemos que, asumirlas y más que nada prevenirlas. Bien. En caso a los trastornos vasculares, lo que podemos hacer es, por ejemplo, usar medidas de descanso, si tenemos que estar mucho tiempo de pie, intentar evitar ropas muy ajustadas, intentar evitar estar todo el tiempo de tacos altos. Si tenemos, además, vemos que ya tenemos la tendencia a tener celulitis, que nos realicen drenajes linfáticos. Y después el tema de la alimentación, que también es básico,
Es básico, tenemos que evitar la obesidad, evitar el sobrepeso. El consumo de líquidos es importante. Sí, también esencial, porque además así ayudamos a eliminar las toxinas, como siempre, por lo menos 2 litros de agua al día. Tenemos que llevar una alimentación balanceada entre lo que es además el consumo de carnes, de pescado, de pollo, también con el consumo de vegetales, de frutas. En lo posible incrementar el consumo de vitamina C. La vitamina C es un potente antioxidante y a su vez nos ayuda a agilizar nuestro metabolismo. Todo eso es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta desde el vamos, por así decirlo, y que es pura y exclusivamente responsabilidad nuestra. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo eso, pero necesitamos un tratamiento de apoyo? Por ejemplo, un tratamiento en un gabinete. Exacto, ahí vamos a la otra parte. ¿Cómo nos tratan? Exacto, tenemos, dependiendo, como decíamos, del tipo de celulitis, nosotros vamos a trabajar con el paciente. Primero, lo que hablábamos, va a cambiar sus hábitos alimenticios, no beber alcohol, intentar dejar el tabaco, intentar abandonar el hábito del sedentarismo, aunque sea, como digo, el gimnasio, ¿no? Una caminata, subir una escalera, una bicicleta. Y por otro lado vamos a ayudarlo con otros tratamientos. ¿Cuáles son los que se Si estilan? es, por ejemplo, ahí va. Si por ejemplo es una celulitis más generalizada, es una adiposidad, lo que hay, podemos utilizar ultracavitación, que es un equipo además que lo que hace justamente es romper el adipocito. El adipocito es la célula de grasa, ¿verdad? Y lo que hace es romper el adipocito y luego, mediante drenaje, se elimina. Vamos a usar radiofrecuencia, que es para tensar, para generar justamente por medio del calor, generamos colágeno y tensamos esa piel. Vamos a utilizar vacuum, que también nos ayuda como drenaje. Podemos utilizar también mesoterapia con lipolíticos o sustancias más reafirmantes. Te digo, dependiendo un poquito de cada caso de cada paciente, se van visualizando. Pero es un trabajo conjunto, desde el punto de vista estético, del gabinete estético y del paciente en casa también. Perfecto, muchísimas gracias, No, Natalia. gracias a ti, Ana María.